Buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas. Es un gusto saludarles en este webinar que se llama Diseño de ambientes accesibles y amigables para poblaciones con condiciones del neurodesarrollo. Hoy vamos a explorar de la mano de las voces expertas y de experiencias reales cómo el diseño universal para el aprendizaje puede transformar espacios y oportunidades para todos. Mi nombre es Stephanie Chaki, soy la presidenta de FAST Latam, que es la Fundación para la Terapéutica del Síndrome de Angelman. Junto con Aidúa y con la Universidad de La Sabana y con la Fundación Mundo para Todos, les damos la bienvenida a nuestro segundo webinar. Em, los invito a disfrutar, a participar, a dejar sus preguntas en el chat para poderlas responder al final de cada presentación. La semana pasada tuvimos unos pequeños problemas técnicos. Vamos a invitar a Luz Esperanza, que nos estaba acompañando la semana pasada y no pudo hacer su intervención. Ella es licenciada en matemáticas de la Universidad Pedagógica con posgrado en estadística en la Universidad Nacional. Cuenta con una sólida trayectoria en educación inclusiva, neurodesarrollo y gestión escolar. Ha participado en diversos congresos, diplomados y seminarios nacionales e internacionales sobre autismo, trastornos del aprendizaje, inclusión y educación adaptativa. Desde 1992 es rectora y fundadora del Liceo VAL, Vida, Amor y Luz, institución comprometida con la educación inclusiva. También ha sido conferencista en congresos de pediatría, educación y autora de publicaciones como Sería Alegría de la Matemática y en la inclusión la escuela cambia, en el periódico Compartir, Palabra Maestra. Nos contará su experiencia como rectora en procesos de inclusión. Entonces, Luz, te damos la bienvenida. El micrófono es todo tuyo. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias porque nosotros siempre lo hacemos de la manera más normal. Tanto es que en nuestra misión quitamos ser una educación inclusiva porque sería excluyente. Entonces, ¿qué es? ¿Qué vamos a hablar? Lo que no es, lo que sí es y cómo lo hacemos y cómo se hace la flexibilización curricular. Quienes realizan el apoyo, obviamente, son todos los docentes y cómo implementamos el DUA y el PIAR en el colegio. Bueno, primero, pues, ¿qué no es? No es una moda, porque ahora pues todo el mundo dice, hagamos inclusión, inclusión, entonces, eso no es moda. No es sinónimo de discapacidad, porque recordemos que tenemos niños de todas las condiciones, niños con talento excepcional, con algunas condiciones diversas, neurotípicos, no es un ejercicio de bondad, no es que tan buenas personas, no, un caso a intervenir, un problema para solucionar, no es un problema por solucionar, porque cada uno de nosotros tenemos fortalezas, tenemos debilidades, y lo que debemos es conocerlos y saber cuáles son sus fortalezas, trabajar con las fortalezas, más no con las debilidades. No es un diagnóstico por mitigar, nosotros no vamos a normalizar, vamos a trabajar sobre la realidad del niño, no es una guardería, no es que tengamos que, venga, lo recibimos y se está aquí sentado, no, tenemos que hacerle un programa específico a cada uno de nuestros estudiantes. Ni es de obligatorio cumplimiento, por tanto es que desde hace 33 años que fundé el liceo, desde ahí todos hemos trabajado con inclusión, desde el mismo momento. Eh, Obviamente no es un reemplazo de intervención clínica y terapéutica porque nosotros exactamente trabajamos con familia, salud y educación. O sea, no vamos a reemplazar las terapias. Sí es una filosofía institucional compartida. Desde servicios generales, administrativos, docentes, directivos, todo el mundo se prepara en el colegio, se hacen capacitaciones para que todos tengamos claro lo que es. Es una formación integral, tenemos nosotros desde el preescolar, los niños tienen educación, digamos, toda la parte cognitiva, matemáticas, sociales, etcétera, pero también tenemos teatro, música, yoga, artes plásticas, eh, tenemos patinaje, eh, eh, habilidades comunicativas, inglés, o sea, todo lo que deben tener todos los niños.
es un derecho que deben tener. Sí es una población heterogénea porque por lo mismo nuestro método es de autoaprendizaje donde se respetan los ritmos de cada uno de los estudiantes al ser diferentes todos, desarrollo de autocontrol emocional, claro, eso les va con, ellos van aprendiendo a aprender, continuidad en estudios superiores según obviamente la capacidad de cada uno, adaptación a la dinámica cultural, participación en solución de problemas, ellos participan en todas las actividades que hacemos en el colegio, estrategias pedagógicas basadas en convivencia. Yo invitaría a los colegios a hacer inclusión. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de evitar el bullying, porque si yo desde pequeño me educo con niños de todas las condiciones, ya como compañeros ellos se ayudan, se conocen, no se ponen apodos y aprenden precisamente qué es lo mejor, el respeto, la parte emocional, es un aprendizaje significativo y autónomo porque nosotros partimos del conocimiento de cada uno. Hacemos valoración durante 3 días del niño que llega para saber exactamente de dónde, cómo vamos a arrancar, porque hay niños que solo necesitan una nivelación en una materia, otros no porque vienen en la preparación que corresponde al curso, hacemos ese aprendizaje debe ser significativo por eso. Hay promoción flexible y coherente, adaptable, o sea, según la necesidad de cada uno, pues obviamente hacemos esa promoción. ¿Cómo lo hacemos? Obviamente reconocemos la individualidad de cada uno, por eso la valoración no es un examen para ver si entra o no entra, es mirar qué conocimientos tiene y de ahí vamos a partir para reconocer a cada uno. Por eso, nuevamente valoramos experiencias y conocimientos que tengan los niños, o sea, ahí ese es el aprendizaje significativo. Y esa valoración la hace en el curso, no en donde va a entrar. Si él va para cuarto, se hace en tercero para que de una vez vaya conociendo a sus compañeros de tercero, para que cuando entre va a estar con estos niños. Sí. ¿Qué es la flexibilidad curricular? Nosotros, al tener la población tan diversa, tenemos promoción anticipada, regular y prorrogada. ¿Qué es la anticipada? Digamos, niños que tienen talento excepcional, que en un año pueden hacer un curso, curso y medio, dos, dependiendo de cada uno. Regular es lo que llamamos una promoción en 10 meses y prorrogada es cuando el niño no alcanza los logros, en el colegio es cero mortalidad académica, porque si no alcanza, los profesores le entregan al siguiente profesor el libro con dónde quedó cada niño, en qué página, y deben continuar el programa para que siga con sus compañeros y termine el curso correspondiente. Para eso, nosotros tenemos el apoyo pedagógico. Es un programa transversal y donde todos los docentes están involucrados. Nosotros claramente no hacemos terapia, no vamos a reemplazar salud. Lo que hacemos es apoyo pedagógico, que lo debe hacer ¿quién? Pues obviamente los docentes son los que realizan eso. Todos los estudiantes del colegio, todos los docentes hacen los apoyos según la materia que sea. Trabajamos con el diseño universal del aprendizaje, donde los aprendices expertos, hay compromiso, representación, acción y expresión, tenemos los objetivos, métodos, tenemos libros diseñados por la misma institución, algunos son del mercado, algunos se tienen que diseñar porque no hay mucho material en el mercado que se adapte a las necesidades de los niños y obviamente que esas evaluaciones están hechas para cada uno según su programa. El plan de ajustes razonables, que no es para todos los niños, obviamente son casos excepcionales. Hay casos en que no se necesita sino en una de las materias, no es todo completo. Igual nosotros desde el principio hacíamos esto, ya cuando salió el decreto que hacer el PIAR, no, para nosotros no fue nada extraño porque eso es lo que venimos haciendo, trabajando con esas herramientas, adaptándoles, haciendo adecuaciones, flexibilizaciones, todo lo que requieran los estudiantes. Ustedes pueden, si quieren aquí,
escanear los códigos. Tenemos en estos códigos van a encontrar muchos videos de las actividades que hacemos constantemente. Por ejemplo, encuentros culturales. Este año estamos en el Seminario de la Ciencia, donde todos los niños participan, porque tengan o no una condición, absolutamente todos lo pueden hacer desde sus fortalezas. Bueno, esa sería la presentación así grande de todo lo que hacemos. Son 50.000 cosas que hacemos en el colegio. Es un trabajo muy lindo, sí es un trabajo grande, pero si hay equipo se puede hacer. ¿Dónde se vuelve? Cuando nosotros damos conferencias, los docentes a docentes de colegios dicen, ay, no, eso es mucho trabajo, eso es muy difícil. Sí sería difícil si yo trabajara sola, pero si todos trabajamos, si todos y es un conjunto, se puede hacer perfectamente. Lo primero es conocer el niño, la niña, el joven con el que vamos a trabajar para poder mirar qué trabajo que podemos hacer. Nuestra población tenemos niños neurotípicos, niños con TEA, todo el espectro de TEA, incluido Asperger, X frágil, tenemos síndrome Down, tenemos parálisis cerebral, por ejemplo, que muchos de ellos no tienen problema cognitivo, sino físico, entonces se hacen las adaptaciones para ellos en esa parte. Algunos tienen comorbilidad también, obviamente, la parte cognitiva. Entonces, todo primero tenemos que conocerlo para poder decir, vamos a ubicarlo aquí, vamos a hacer este trabajo. Luz Esperanza, muchísimas gracias por tu intervención. Realmente creo que nos llevamos muchísimo. Voy a decir una pequeña frase que va a sonar un poco diferente, pero realmente querer es poder, ¿verdad? Si hay un equipo que tiene la creatividad, si hay un equipo que quiere hacer estos cambios, se pueden hacer. Y realmente creo que todos los estudiantes que van al Liceo Val realmente tienen mucha suerte de haber llegado ahí y estoy segura que todo lo que han hecho por ellos y estoy segura que todas las personas que hacen parte de este webinar puedan aprender de tu trayectoria, que puedan aprender también del Liceo Val y, y bueno, ojalá que podamos seguir avanzando en este tema en Latinoamérica. Muchísimas Sí, gracias bueno, por cualquier cosa, con acompañarnos. mucho gusto, no a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le vamos a dar ahorita la bienvenida a Ani Amaya. Ani es diseñadora y arquitecta de la Universidad de los Andes con una profunda pasión por la intersección entre el diseño, la tecnología y el comportamiento humano. El enfoque profesional se centra en la interacción y la psicología del usuario para crear experiencias digitales intuitivas y efectivas. Le interesa el diseño inclusivo y universal para el desarrollo de productos y servicios accesibles que atiendan a una amplia gama de necesidades y habilidades. Cree firmemente en el diseño como una herramienta de impacto social, utilizándolo para crear soluciones innovadoras que resuelvan problemas complejos y generen un cambio positivo y significativo. Ani, te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Em, el micrófono es todo tuyo. Hola, muy buenas tardes a todos. Es verdaderamente un honor estar en este espacio. Yo realmente quiero hacer una reflexión muy pequeña para iniciar lo que tenemos preparado hoy para mostrarles. Y en esta intervención, para mí nace desde una provocación. Es una pregunta que si bien es fundamental, a menudo se nos olvida en el proceso del diseño arquitectónico. En nuestra profesión siempre estamos con preguntas cruciales y fundamentales que son cómo debe ser la iluminación de nuestros espacios, cómo garantizamos una buena ventilación, cómo organizamos la circulación en el espacio y siempre estamos concentrados en responder en estas preguntas, en la funcionalidad, en la estética, en las sensaciones que los espacios que estamos creando están generando. Y aunque son estas preguntas fundamentales que nos hacemos en el ejercicio de la arquitectura, también hay otra pregunta que muchas veces no nos la planteamos y es ¿para qué personas estoy diseñando? ¿Para qué personas estoy realmente pensando y proyectando el hacer arquitectura?
Y esta es la verdadera provocación que me gustaría plantear hoy y también desde donde hemos enfocado este webinar, que es realmente hacernos la pregunta si estamos diseñando estos espacios desde la accesibilidad y la inclusión, si todas las personas caben realmente en las respuestas que le estamos dando a la arquitectura y cómo estamos planteando estos espacios. Y pues esta es realmente una responsabilidad muy grande que tenemos como diseñadores y arquitectos, y la invitación es a plantearnos estas preguntas desde una etapa inicial en los proyectos. Realmente pensar nuestros edificios son inclusivos en todos los aspectos, y si estoy diseñando para una diversidad de personas desde todos los aspectos, y esto tiene que ir más allá de un simple ajuste técnico. Es una invitación a replantearnos la labor. Es una oportunidad de ir más allá, de cumplir con las funcionalidades básicas que tenemos en los espacios y realmente verlo desde una perspectiva más amplia. Entonces, para mí, creo que esta ha sido la principal provocación y la mayor oportunidad en la carrera, que realmente en mis años académicos esta no era una pregunta central. Entonces, esta manera de diseñar de manera verdaderamente inclusiva ha empezado como a desarrollar este potencial. Realmente veo que es la manera desde donde podemos crear un impacto social y un cambio significativo en la vida de las personas. Entonces, esta realmente es una invitación a nuestro gremio, a nuestra profesión, y es pensar para quién estamos diseñando. Aceptar este desafío como una oportunidad para cada proyecto arquitectónico que nos planteamos desde la inclusión, la empatía y la responsabilidad social. Muchas gracias a todos por estar en este espacio. Muchas gracias, Ani. Gracias por contarnos tu historia. Tenemos mucho todavía por hacer y bueno, ojalá podamos seguir haciendo lugares mucho más accesibles para que sea mucho más fácil para las personas del neurodesarrollo poder participar en todas las actividades de la vida cotidiana, no solamente en la educación. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta para, para Ani, para Luz Esperanza, no olviden escribirla en el panel de preguntas y respuestas. En este momento nos acompañan 372 personas, así que estamos muy contentos que nos puedan estar acompañando en la tarde de hoy. Vamos a dar ahorita paso a nuestra segunda intervención, em, que es Angelita Pinto. Angelita es mujer autista con nivel de apoyo 1. Hoy es convertida en voz y puente para que lo distinto florezca. Es administradora financiera de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, gestora y miembro activo de la Fundación Mundo para Todos y Fundación Conectando Corazones. Es coordinadora de proyectos y monitora digital de aula en Soy Neurolover, que es una comunidad que crea espacios seguros para la población neurodivergente, y en Clay Studio Club, academia especializada en plastilina y stop motion para personas neurodivergentes. Además, es voluntaria en la asociación Incluye y Emprende en la localidad de Suba. Es miembro activa de la comunidad de Aidúa de la Universidad de la Sabana, que está enfocada en la discapacidad, accesibilidad y diseño universal del aprendizaje. Em, Además, es embajadora de proyectos que promueven la salud oral de personas autistas y neurodivergentes, junto con la doctora Jennifer Marín. Es madrina de 10 emprendimientos de niños y jóvenes con autismo y TDAH en la Fundación Seis Sentidos. Apoya diversas iniciativas como Community Manager y asistente y colaborando con fundaciones profesionales especializados y emprendedores que trabajan en el pro del autismo y la neurodiversidad. Angelita, te damos la bienvenida. Un momentito, que estamos acá con unos problemas técnicos, pero ya volvemos un momento. Hola, Angelita. El micrófono es todo tuyo.
Vamos a dar un minutito más. Angelita, si nos escuchas. Mi querida Steph, si deseas, mientras Angelita soluciona el asunto del sonido, que creo que tiene que ver con la configuración de su micrófono, tal vez, yo quiero darles un saludito y contarles un poco cómo vamos a manejar la dinámica y así le damos unos minuticos a Angelita, ¿te parece? Perfecto, el micrófono es tuyo, Eve. Vale, muchas gracias. Entonces, para todos, muy buenas tardes. Gracias infinitas, como siempre, por confiar en lo que podemos compartirles. Gracias por estar aquí en esta tarde, dedicar de su tiempo para la formación continua en estos temas que tanto nos interesan, que tanto nos apasionan. Así que sean todos muy bienvenidos. Para quienes no me conocen todavía, mi nombre es Evelyn Díaz, yo pertenezco a la Universidad de La Sabana y estoy a cargo de este webinar junto con tres personas más a quienes ya hemos ido y vamos a seguir conociendo. La primera de ellas ya estuvo conversando, haciendo una introducción, que es Annie, y ella va a continuar con nosotros también en la dinámica porque es la protagonista de un diseño visual que vamos a presentar ahorita durante el webinar cuando escuchemos la historia de Angelita, ¿vale? Entonces está Annie, está Dani Moncayo de la Fundación Mundo para Todos, que también pertenece a nuestra universidad, a la comunidad de Aidúa, y ahorita contaremos un poco más de nuestros perfiles. Y está Angelita Pinto, que ya les va a hablar a ustedes sobre su propia historia como persona con autismo. Angelita va a introducir formalmente nuestro webinar con su historia, porque es nuestra inspiración del día de hoy, ella y la población que ella representa, junto con otros grupos poblacionales que también tienen condiciones asociadas al neurodesarrollo, no solo el autismo. Pero digamos que hay una fuente principal de inspiración en la historia de Angelita. Por eso para nosotros es muy importante que primero la escuchemos a ella, que escuchemos lo que ha escrito y va a narrar para nosotros, y después de eso vamos a conectar con la presentación de un diseño. Hemos creado una propuesta de una sala de bienestar que está basada en la historia de Angelita y en la historia de muchas personas que presentan condiciones como la de Angelita y que va a estar siempre, por supuesto, agradecida cuando sepan o cuando, digamos, identifiquen que estamos diseñando entornos para ellos, entornos accesibles, entornos amigables, que generen las mejores posibilidades en términos de bienestar, porque pues lo que nos interesa a fin de cuentas son las personas y por eso los diseños deben girar en torno a las necesidades particulares que tenemos las personas. Mi querida Dani, no sé si ya sabes algo de lo que pudo suceder con Angelita. Está presentando como problemas con su audio, entonces yo creería que podemos, si te parece, iniciar nosotras y hacemos un cambio con su historia para que al final nos cuente su historia y así como que lo hacemos más dinámico y que la gente también interactúe frente a los ajustes y cómo podríamos ayudar en ese proceso. ¿Qué te parece? Vale, no hay problema. A mí Entendemos el también me parece, pero tengo que decirles algo, las tengo que introducir a las dos. Si De bien ustedes se acuerdo. introdujeron la vez pasada y hacen parte del equipo organizador de estos webinars, hoy están como panelistas y nos acompañan como panelistas. Entonces, es para mí un honor presentarlas a las dos. Daniela Moncayo es psicóloga y especialista en psicología educativa de la Universidad de La Sabana. Es actualmente orientadora de apoyo en inclusión en The English School en Bogotá, donde acompaña procesos institucionales para fortalecer la atención a la diversidad y promover prácticas educativas inclusivas. Es fundadora y directora de la Fundación Mundo para Todos, que orienta y acompaña a familias con hijos diagnosticados con autismo u otras condiciones del neurodesarrollo. Es la coordinadora general de la comunidad AIDUA, que es Accesibilidad, Inclusión y Diseño Universal para el Aprendizaje de la Universidad de La Sabana. A nivel nacional, ha trabajado como formadora, asesora y consultora en educación inclusiva. Entre sus logros se destaca su participación como profesional especialista en la creación y aprobación del Acuerdo Distrital para la Inclusión de Personas con Trastorno del Espectro Autista, TEA, en Medellín en el 2023, y su rol actual en el equipo de expertos que construye la Ley 137 Nacional para el TEA y Condiciones del Neurodesarrollo en Colombia, junto a fundaciones y actores del sector social. Y ahora Evelyn Díaz, es la directora general de AIDUA, es licenciada en Pedagogía Infantil, Psicología, Magíster en Investigación Aplicada a la Educación y doctorada del PhD en Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid en España. Trabaja en la Universidad de La Sabana como profesora, investigadora y directora de la Maestría en Psicología de la Salud y la Discapacidad y el Diplomado Virtual Diseño Universal para el Aprendizaje y Educación Inclusiva.
Además, es formadora y consultora para otras organizaciones del país y del exterior. Entonces, les doy la bienvenida a las dos. El micrófono es de ustedes. Muchísimas gracias, mi queridísima Esther. Muchas gracias, Steph. Muy bien. Bien. Muy felices, Eve. Estamos contentísimos de tenerlos hoy aquí y de verdad este tema nos apasiona. Por lo menos a mí me genera una alegría inmensa poder contarles a ustedes todo lo que venimos haciendo en términos del acompañamiento a la comunidad con autismo aquí en Colombia y seguramente muchos de los que hoy nos estarán escuchando se van a llevar ideas increíbles. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar con nuestra propuesta. Esta es una propuesta que esperamos pueda llegar a muchos corazones el día de hoy y desde nuestras diferentes, digamos que fundaciones, como nosotras como profesionales, estaremos súper abiertas a escuchar todas sus preguntas para orientarlos y que de verdad volvamos como esto una tarea de todos. Así es, totalmente de acuerdo. Lo vamos a hacer muy conversaditos, un espacio Así en es. que queremos encontrarnos con ustedes. Entonces también agradecemos que dejen sus comentarios a través del chat de este seminario web, porque nos enriquece un montón. Dudas que surjan, ideas que surjan, que ayuden a complementar, a enriquecer esto que hoy venimos a proponerles y que nos hace mucha ilusión, porque es una forma de materializar ideas que han venido surgiendo durante los últimos años a partir de nuestro contacto con las poblaciones, de nuestra pasión hacia estos temas, del contacto con las familias, de las necesidades que nos reportan en las instituciones educativas, sociales, en las empresas, en la vida pública en general. Ya Steph contaba sobre el proyecto de ley que estamos apoyando hace un tiempo en el Congreso de la República y una de las cosas que se promueven en ese proyecto de ley, que es el 137 de 2024, es justamente también el contemplar el diseño de espacios amigables para poblaciones con condiciones asociadas al neurodesarrollo, sobre todo teniendo en cuenta el manejo, la gestión adecuada de los aspectos sensoriales, que son esos aspectos los que más suelen desencadenar problemáticas, crisis, que si supiéramos desde antes cómo manejarlos adecuadamente, podríamos prevenir. Entonces, nuestro interés hoy es contarles, utilizar este diseño como un medio a través del cual queremos promover esas ideas, ese reconocimiento de esas opciones concretas que podemos aplicar en los entornos para generar esos ambientes, ese tipo de ambientes. Y queremos dar los créditos además a nuestra querida Dani, como lo decía antes, porque el diseño de fondo que aparece en la pantalla que está compartida es justamente el diseño creado por ella, con base en las ideas compartidas por Angelita Pinto, Dani y yo. Entonces lo que vamos a hacer es irles compartiendo, Dani y yo vamos conversando y ustedes a través del chat, por favor, nos van dejando también ideas, ¿vale? Y comentarios. Entonces, le hemos llamado por ahora sala de bienestar. ¿Cuál es la Ujú. idea? Que este tipo de ambiente pueda estar disponible en cualquier contexto, ¿sí? Porque se puede adaptar a cualquier tipo de organización. Puede estar en un contexto educativo, que es el foco principal de esta serie de webinars, pero como lo educativo transversaliza todo, pues tiene aplicabilidad en múltiples tipos de escenarios. Entonces puede estar efectivamente en una institución educativa de cualquier nivel. Puede estar en una educación, en un contexto de educación no formal también, por supuesto. Puede estar en un entorno laboral, digamos a nivel Ujú. a nivel de empresas, de todo tipo de empresas, todo tipo de organizaciones, puede estar en cualquier escenario de la vida pública, un centro comercial, un centro de salud, ¿qué más quería Dani? Un lugar Un en aeropuerto, un un aeropuerto. aeropuerto. Ujú. Exactamente, un lugar en donde haya actos culturales, artísticos, deportivos. Este tipo Ujú. de escenarios en donde suele haber muchísima estimulación y es mucho más fácil que efectivamente algunas de nuestras poblaciones se vean afectadas y necesiten ir a un espacio diferenciado con opciones que fomenten su bienestar, sus procesos de regulación y prevengan una crisis. Dani. Así es, mi bebé. Y yo creo que valdría la pena también contarles a todas las personas que hoy nos escuchan que hay experiencias exitosas. Y yo les quiero contar una, obviamente no voy a dar el nombre del lugar, pero ya llevamos 2 años nosotros participando de este espacio como fundación y ha sido maravilloso, no se imagina, yo creo que aquí tenemos familias de nuestra fundación y personas que nos han acompañado allí. Y empezamos como con una invitación, ¿no? Como queremos invitarlos a ustedes a una pizzería. Y cuando yo empiezo en este proceso, les digo, bueno, pues quisiera conocer la pizzería. Entonces yo me acerco a este lugar y de entrada encontré un mundo lleno de ruido, de luces, y yo decía, wow.
esto sería maravilloso, pero para la población con la que nosotros estamos trabajando necesitamos hacer ajustes. Y ahí comenzamos con esta historia y fue muy bonito porque esta pizzería, que es reconocida y que pues obviamente por temas logísticos pues no puedo mencionar el nombre sin su permiso, pero se pusieron la camiseta. Y ahí empezamos con esto y a mí me apasionó. Yo dije, esto tiene que llegar a muchos más contextos. Y allí nos reunimos con un equipo y empezamos a hablar, pero ¿qué necesitamos? Y yo les dije, primero, tenemos que regular el ruido de las máquinas, de los juegos que tienen acá en la pizzería. Segundo, mirar el ambiente en términos de iluminación. Hay muchas luces y como las maquinitas tenían luces y las luces del ambiente también nos ayudaban a estimularlos, les dije, podemos bajarle un poco a todo este ambiente, pues para que nuestros niños en el momento que participen de la actividad que ustedes tienen planeada, pues se puedan sentir a gusto. Y allí empezaron ellos como a decir, bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Qué necesitan ustedes? Y ellos se pusieron en la tarea de revisar con nosotros cómo ajustar ese ambiente. Y hoy en día quiero contarles que este ambiente está ajustado para todos. ¿Sí? Llegamos a un objetivo maravilloso y es que ahora esta pizzería todos podemos participar sin ninguna barrera. ¿Y cómo comenzamos? Desde el ponernos en la camiseta y decir qué necesitamos, cómo lo ajustamos, qué hacemos para que sea más accesible. Y hoy en día nuestros niños y nuestra población puede participar de este espacio sin ninguna dificultad y lo disfrutan y ya nuestras familias tienen un lugar a donde ir. Ya se perdió el miedo a participar de esos espacios. Entonces quería cómo comenzar ahí, Miedo, con esta historia, porque esto tiene una historia detrás. Ujú, así es, y eso es tremendamente valioso porque necesitamos que todo tipo de organizaciones de la vida pública, de aquellos contextos en los que nosotros vivimos nuestras interacciones sociales, en donde hacemos amigos, en donde aprendemos cosas diferentes a las que aprendemos en la casa o en la escuela o en la universidad, en esos entornos en donde hacemos recreación, en donde nos divertimos, todos tengamos cabida. Es común que en el caso de las familias que tienen hijos con condiciones asociadas al neurodesarrollo, no disfruten casi de planes y se la pasan de la casa al colegio, del colegio a la casa y no van al cine, no van al centro comercial, no van. ¿Por qué? Porque han tenido muy malas experiencias y han generado, que han desencadenado crisis muy fuertes que por supuesto las familias quieren evitar. Entonces, digamos, se les impide vivir lo que deberían y que toda persona tiene derecho a vivir en ese tipo de contextos. Entonces, lo que necesitamos es pensar siempre en cuáles son las barreras que están afectando a las personas y cómo podemos desarrollar acciones que empiecen a reducir y eliminar esas barreras en todo tipo de contextos. Porque lo que pasa con el desarrollo del aprendizaje y el bienestar de las personas pasa no solo en la casa y en el colegio, pasa en todas partes. Por supuesto, si estamos en el contexto escolar, también hay unas necesidades notables en este sentido, porque en el contexto escolar los niveles de ruido, el manejo de la iluminación, el manejo de la temperatura, el manejo de la estimulación que se tiene en todos los aspectos, también es un desafío gigante. Y no solamente para las personas con condiciones asociadas al neurodesarrollo, porque esto termina afectándonos a todos en A cierto momento, todos. Ujú, porque todos nos ujú, podemos sentir saturados con mucha estimulación visual, porque todos podemos ujú. sentirnos agotados cuando hay demasiada iluminación o cuando hay demasiado ruido y nos genera altísimos niveles de estrés o incluso hasta, ¿cierto? Irritabilidad. Todos Hasta nos ventilación, nieve, o sea, si un espacio no tiene ventilación, nos total abrumamos. Ujú. abrumados, empezamos a sentirnos cansados, nos duele la cabeza, hay que hacer un esfuerzo importantísimo para poder rendir, nos sentimos agobiados, cansadísimos, como si hubiéramos hecho un montón de ejercicio, aunque hayamos estado sentados, porque el calor nos agota. Entonces, todo esto son cosas que no son pasajeras, son tremendamente importantes, que marcan la diferencia y que son para todos. Por supuesto, aquí nos estamos inspirando principalmente en las poblaciones que más lo necesitan, pero a fin de cuentas es que esto es para todos y así es la base de todo lo que tenemos que pensarnos, es desde el diseño universal. Entonces, vamos ahora sí a irles compartiendo el diseño. Como les decíamos, esta sala de bienestar es un espacio diseñado con parámetros de accesibilidad y condiciones sensoriales amigables para personas con condiciones asociadas al neurodesarrollo. Entonces, hemos creado un recurso en donde vamos a empezar y vamos a mostrar ese diseño. Bienvenidos a nuestra propuesta de sala de bienestar. Aquí lo primero que vemos en el slide es una sección en donde se muestran el perfil de las personas que participamos en el diseño, que son, pues, las personas que ya nos presentamos antes. Evelyn Díaz, Daniela Mocayo, Angelita Pinto y Ani Maya. Aparecen los perfiles, pero ya nuestra bella Steph nos hizo el favor de presentarnos, entonces
necesario, pero voy a hacer clic sobre las fotos de cada una de nosotras que están puestas en pantalla y en donde aparece el audio y descripción de la imagen. Esto es muy importante porque sé que siempre tenemos personas ciegas además conectadas con nosotros. Queremos mucho a nuestra comunidad ciega y queremos que también ellos puedan conocer la información o, digamos, reconocer los aspectos visuales de aquello que estamos presentando, empezando por las fotos de nosotras mismas en esta pantalla. Entonces, voy a reproducir el sonido. Agradezco igual me confirmen si se escucha bien. Mujer joven de cabello largo y rubio con mecha al frente de una escalera amplia y elegante. Ella lleva un abrigo azul y un vestido o prenda de color vino debajo. Sus brazos están cruzados y tiene una expresión serena y confiada con una leve sonrisa. La iluminación es natural y la atmósfera transmite profesionalismo y elegancia. Las barandillas de la escalera son de madera oscura y el fondo es sobrio. Bueno, ahí no se ve la escalera porque es un recorte. Pero bueno, creo que me sacó, la inteligencia artificial me sacó la descripción de la imagen completa y yo la había recortado un poquito, entonces había una escalera por ahí en un costado. Queridos, mi Dani Bella, cuando yo pongo el audio, se me escucha el retorno, entonces si puedes apagar el micrófono, por favor. Esa era la descripción de mi fotografía, ¿vale? Entonces agradezco a la inteligencia artificial que me describió como una mujer joven, eso siempre se agradece, ya no estoy tanto, pero Mujer de debe ser cabello inclusive. castaño oscuro, recogido hacia atrás, posando con una sonrisa. Lleva puesta una blusa blanca de manga larga y botones, con un collar plateado, reloj inteligente negro en su muñeca izquierda y una pulsera también plateada. Sus uñas están pintadas de color rojo. Está de pie al aire libre, con edificios modernos y vegetación en el fondo, y una pared de color marrón claro a la derecha de la imagen. El día parece soleado, con cielo azul y algunas nubes visibles. Ok, entonces lo mismo, ¿no? Cuando puse la imagen en el slide específico que yo me encargué del montaje de recorté la foto porque no me cabía toda. Entonces está describiendo más elementos de los que nosotros, los que vemos con los ojos, estamos observando, pero está chévere porque de paso nos ayuda a complementar la representación de toda la escena a todas las personas, los que vemos con los ojos o los que vemos con otros sentidos. Vamos a ver, esa era la fotografía de nuestra querida Daniela Moncayo. Ahora voy a abrir la descripción de Angelita Pinto. Mujer joven con cabello largo y liso, de color oscuro. Ella sonríe levemente y lleva puesta una camiseta azul marino con el texto en inglés, I'm working on loving me. El fondo es de color amarillo claro y liso, sin otros objetos visibles. La iluminación es suave y la imagen tiene un ambiente tranquilo. Así es. Y la camiseta de Angelita, que no se ve en esta foto, pero se describe en el audio, dice, estoy trabajando en quererme a mí misma. Y eso, ella siempre usa ese tipo de mensajes ahí, súper contundentes también para generar conciencia social. Muy bien, y última descripción de fotografía, la de nuestra querida Annie Amaya. Mujer de cabello largo y oscuro, vestida con una blusa de manga larga de estampado floral en tonos marrón, beige y rojizo. Ella está de pie frente a una pared color claro con un patrón sutil, mirando directamente a la cámara con expresión seria y las manos frente a ella. Un poquito serias, como con pose intelectual, más que seria. Muy bien, ahí estuvo ya la descripción nuestra. Entonces vamos a continuar y vamos a empezar a describir el diseño creado por Annie a partir de las distintas ideas. Entonces, voy a poner una descripción también de la IA, en donde se hace esa descripción general de lo que se observa en la imagen y ya luego, con el apoyo de mi querida Dani, vamos a empezar a describir aspectos transversales de las distintas zonas que componen la sala que proponemos, ¿vale? Sala multisensorial con diferentes zonas. A la izquierda, un área azul llamada zona de luces, iluminada con tubos de luz de colores. Junto a esta, a la derecha, una zona amarilla denominada zona de movimiento con colchonetas y pequeños trampolines. A la derecha de esta, una zona de olores, decorada en verde con cojines y paneles sensoriales en la pared. Al fondo a la derecha, la zona de sonidos y texturas, pintada en color lila con paneles interactivos en la pared, cojines grandes y audífonos. En el centro de la sala, fuera de las zonas específicas, hay alfombrillas, trampolines, cobijas de peso, cojines, colchonetas y varios objetos móviles para sentarse o interactuar. En todo el espacio, la luz y el mobiliario transmiten tranquilidad y están diseñados para la estimulación sensorial. Muy bien. Entonces, antes de entrar a la descripción de las zonas, ahí al final se nos mencionan unos aspectos que son fundamentales en el manejo del ambiente, desde esas condiciones amigables de las que hablábamos. Por esa razón, hemos incluido en el costado izquierdo de la pantalla, izquierdo inferior,
tres imágenes que corresponden a un sonómetro, a un luxómetro y a un aparato para medir el confort térmico. Entonces voy a pedirle el favor a mi querida Dani que nos explique, por favor, cuáles son esas como recomendaciones, indicaciones que se nos da frente al manejo de lo relacionado con el sonido, el confort térmico y la ventilación y lo referido a la iluminación. Bueno, muchas gracias, mi Eve. Sí, correctos. Son, digamos que unos aparatos que nos han ayudado a nosotros también como fundación, porque pues tenemos un equipo detrás que también trabaja con propósito y este sonómetro nos va a permitir mirar, digamos que cómo está el ambiente en términos de ruido. Todos se deben preguntar, wow, ¿y ese aparato qué? Pues esto tiene, digamos que un experto, ¿cierto? Un experto que tiene que saber cómo hacer estas mediciones, pero en términos de sonidos, hoy les voy a hablar de dos cosas. Uno, digamos que cómo sería el ambiente de aula o cuál sería el sonido adecuado en un ambiente de aula. Entonces, este aparatico nos va a medir en decibeles. Entonces, mañana cuando ustedes vayan a su salón de clase, piensen, ayer nos hablaron de un sonómetro y quisiéramos saber si nosotros cumplimos con unos estándares, porque esto también entra dentro de una revisión que hace desde el Ministerio de Salud, si estos estándares son adecuados o no. Entonces, unos decibeles para un aula de clase con los niños hablando, el profesor hablando, el video de YouTube reproduciendo, tendríamos que tener 55 decibeles. Si nosotros nos pasamos de estos 55 decibeles, todos los que hoy nos están escuchando tenemos que hacer ajustes para que nuestra comunidad, ¿cierto? Nuestros niños, sea nuestras condiciones del neurodesarrollo puedan estar, o nosotros mismos, como decía Eve, ¿no? Podamos estar en este ambiente sin ninguna barrera. Entonces, yo sé que no tienen el sonómetro, pero las personas que estén interesadas en poder conocer si su ambiente está adecuado y si cumplimos con estos parámetros, nosotros podemos ayudarles. O sea, ya no hay excusa de, no sabemos, entonces no, nosotros queremos ayudarlos y podemos ser como gestores también en revisar ese espacio y si estamos cumpliendo. ¿Listo? En un centro comercial que hay tantos estímulos, también hay unos, digamos que un parámetro en términos de ruido y tendríamos que estar en más o menos en unos 60 decibeles. ¿Listo? En el ambiente como tal, en general. Entonces, un ambiente adecuado para nuestra comunidad tendría que estar en unos 60 decibeles o nosotros como seres humanos deberíamos de estar en un ambiente regulado y que cumpla con este parámetro de los 60 decibeles. ¿Listo? Esto puede variar también. Estos son como medidas en Colombia porque se han hecho como ajustes desde aquí, desde el Ministerio de Salud. No sabemos si en otros países tengamos otro tipo de medida, pero pues por ahora les damos como en generalidad lo que se aplica acá en Colombia. Ujú. Y hay una cosa ahí muy importante, bueno, dos. Una es que podemos empezar de pronto sin un aparato tan sofisticado. A las escuelas cuando hago formación, yo les recomiendo una herramienta que es muy linda. Sí, esa es muy buena. La voy a abrir aquí rápidamente, se llama Bouncy Balls. Bouncy Balls la encuentran ustedes directamente buscando en Google. Es la primera que les sale cuando escriben Bouncy Balls. ¿Listo? Y esa ayuda a manejar el nivel de ruido en el aula sin, pues, Ujú, digamos, como una medida inicial que pueda partir también de acuerdos que se hagan en un grupo para cuidarnos entre nosotros, ¿no? O sea, ujú. esto depende mucho del autocuidado y del cuidado del otro, y ese es el tipo de cultura que también tenemos que fomentar. Entonces, podemos llegar a acuerdos frente al nivel de sensibilidad que puede tener el micrófono que dispongamos en el aula con una pantalla y a través del cual abramos esta página. Yo activo el micrófono y le doy determinado nivel de sensibilidad al micrófono de esa aula. Si le aumento el nivel de sensibilidad, por supuesto que en algún momento en que yo suba la voz a cierto punto, en que ya identificamos que es muy ruidoso, pues la herramienta me va a decir que que estoy hablando mucho, que estoy diciendo muy ruidosa más bien, ¿vale? Se puede cambiar la interfaz de esta herramienta, la que estábamos viendo ahorita son por pelotas de colores. Mi favorita es la de las burbujas, justamente también por la influencia del uso del color. El color azul generalmente está asociado con la calma, con la tranquilidad, nos genera ese tipo de sensación y de emoción. Entonces, por eso también prefiero el asunto del azul y de las burbujas para descargar la percepción visual y generar ese tipo de sensación.
Y escogemos burbuja, le damos el nivel de sensibilidad que queremos y llegamos a acuerdos. En ese momento nosotros también podemos desde Bouncy Voz habilitar la opción de alerta de ruido, dejarla sin sonido, dejarla simplemente con un pitico o que esté la opción escrita en texto como chitón o muy ruidoso. No sé exactamente dónde está hecho eso, que esa palabra chitón no sé bien de dónde es, pero digamos que está ahí como opción. Entonces yo le puedo decir simplemente que haga un beep o que no salga sonido, simplemente me muestre la imagen en la pantalla de que estamos elevando mucho el nivel de ruido y así nos ayudamos entre todos a regularnos. Entonces, esa puede ser una medida muy pedagógica aplicable en las aulas, ¿vale? También sé que hay aplicaciones, no sé si gratuitas o con pago, eso sí tocaría averiguar un poco más con los expertos, pero hay aplicaciones que también nos permiten hacer esas valoraciones de nivel de ruido en un ambiente. Entonces podemos revisar esas opciones de aplicaciones en nuestro teléfono móvil, si de pronto conseguir el aparatico no es tan sencillo. ¿Listo? Eso como alternativas, pero gracias mi Dani querida por toda la información que nos compartes. Ahora hablemos un poco del luxómetro. Adelante. Entonces, luz. Las bombillas, queridos todos. Yo creo que muchos de nosotros como que hemos pasado por ese ambiente en donde entramos a un lugar y como que, uff, muchas luces. Eso nos pasa a nosotros, pero también a nuestros chicos con autismo y a toda nuestra comunidad. Y es importante que lo empecemos a considerar. Yo la verdad es que no soy tan experta en cómo se maneja este tipo de equipos, porque lo que les digo, hay expertos que han venido haciendo estudios y que saben un poco más de este tema desde la salud ocupacional. Entonces, por eso, pues obviamente hoy les traemos ahí como un abrebocas de estos recursos. Y si hablamos de las bombillas, ¿cierto? Aquí estamos hablando de luxes. ¿Listo? Tampoco tengo como tan claro el término, pero pues tendríamos que revisarlo. Por ejemplo, Eve en este momento tiene en su oficina unas luminarias que son las que todos tenemos como tradicionales, que son las larguitas que conocemos como que son más brillantes. Si yo le hiciera un estudio a Eve, esa luminaria que ella tiene tendría que cumplir entre unos 500 a entre 300 y 500 luxes. Si pasamos de esa medida, ¿cierto? Este luxómetro nos sale una medida de 800. ¿Qué podría estar ocurriéndole a Eve? Ahí en el chat que nos dejen como la respuesta. Está expuesta a un ambiente con mucha luz. ¿Qué puede pasarle a Angelita o a alguno de nuestros niños de la fundación en términos si tiene una hipersensibilidad a luz? ¿Qué creen ustedes? Vayan dejando allí como esa respuesta. Pues se va a sentir abrumado, no va a saber qué hacer, entró a un lugar en donde la luz lo agobia, lo estresa y puede entrar, digamos que a una crisis sensorial, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Yo sé que no tenemos el luxómetro en la mano de todos, pero miremos, ¿sí? Si tenemos entre nuestra oficina 5 luminarias, ¿por qué no dejar 3? Y así el ambiente de la oficina de Eve estaría adaptado a condiciones si alguien llega a visitarla y tiene una condición del neurodesarrollo, pues no se va a sentir abrumado en este espacio. ¿Listo? Ese digamos que es la función del luxómetro. Exactamente, y esto pues es muy importante para las personas que tienen cierto nivel de fotosensibilidad, el cuidado de la luz, porque es tremendamente agotador, los ojos se empiezan a irritar, eso empieza a generar dolor de cabeza, empieza a hacer que haya como cierta, digamos, manifestaciones fisiológicas relacionadas con lo visual, y en este sentido tenemos que ser muy observadores, porque a veces ellos no nos lo expresan o no tienen la confianza o el desarrollo de las habilidades comunicativas necesarias todavía, o simplemente no lo han identificado o no saben cómo expresarlo, ¿sí? Entonces tenemos que ser súper observadores cuando empecemos a notar ciertas reacciones ante la luz, ¿sí? Que la persona se agache, se tape, se gire, trate de irse, busque un lugar más oscuro, porque eso ya nos está hablando de que efectivamente puede haber allí una afectación en cuanto a la visión y que tenemos que regular al máximo posible los niveles de luz, pues por supuesto privilegiar la luz natural en la medida de la que haya, pero adicionalmente tampoco la luz natural en exposición tan directa puede De ser frente. Ujú. adecuada para todas las personas. Entonces hay que tener a la mano incluso gafas de sol, o sea, tener recursos que faciliten que la persona pueda tener un apoyo concreto directo. Si la luz no la puedo graduar porque de pronto en donde estoy no está todavía
el contexto tan sofisticado como para tener este tipo de iluminación que se gradúa para que pueda yo elegir el nivel de luz que se tenga en el lugar, pues lo que puedo hacer es por lo menos tener unas gafas de sol que la persona pueda usar para disminuir su carga visual. En el caso del ruido que hablábamos ahorita, igual, tener tapones auditivos o tener unos audífonos o algunos audífonos canceladores del ruido ambiental o que aíslen el ruido ambiental, porque eso para la persona va a ser tremendamente importante, que si yo veo que la persona se está activando física, emocionalmente, a raíz de esa estimulación, yo pueda ofrecerle una alternativa y entregársela. Y eso, qué cosa más bonita, porque la persona dice, wow, o sea, habían pensado en mí en este contexto y lo va a agradecer y lo va a valorar profundamente. Entonces, de eso se trata, de empezar a ser conscientes de estos aspectos y empezar a considerar alternativas. Si por costos no ponemos este aparato sofisticado, pues busquemos otras alternativas más rústicas, más caseras, lo que haya que hacer, pero lo que tiene que estar siempre en el centro es el bienestar de la persona. Así es, y yo creo que le agregaría algo y es que, por ejemplo, hoy yo seguramente aquí tenemos varias familias que nos están escuchando y también personas que están en ambientes educativos. Esto es muy importante que nosotros lo consideremos en ese momento en que estamos hablando con nuestras familias, por ejemplo, en saber cuál es el perfil sensorial de nuestra comunidad. A veces desconocemos esa información. Entonces es tan importante para nosotros para poder hacer ajustes razonables. Ahí entramos a hablar de los ajustes razonables y un ajuste razonable también está centrado en esta parte del ruido, de la luz, de cómo el niño, digamos, necesita tener el ambiente en términos de ventilación. Muchas veces esa información no se tiene en cuenta y es ahí a donde a nosotros nos llega ese correíto que no nos gusta como familia. Hoy el niño se salió corriendo del salón de clase. Oh, wow, ¿qué pasó? ¿Y van a mirar? No, pusimos un video a todo volumen y el niño tenía una hipersensibilidad al ruido. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en esa información, preguntémoslo, los profes que estén por aquí, las profesionales que estén trabajando directamente con nuestra comunidad, preguntemos todo esto porque esto también construye los ajustes razonables en términos de accesibilidad. Exactamente. Y efectivamente desde la valoración interdisciplinar que deben recibir nuestras poblaciones está ese derecho que tienen las familias de solicitar ese perfil sensorial, porque de eso depende que se garanticen esas medidas, esos apoyos, esos ajustes que son necesarios para que la persona pueda estar con el mayor nivel de bienestar posible. No quiere decir que pues nunca se vaya a presentar una crisis, hay muchas cosas que pueden desencadenar una situación de Ujú. ese. No necesariamente así uno tenga regulado el ruido, la iluminación. Puede haber otras cosas, como por ejemplo el contacto muy cercano con alguien, ¿sí? Ahora hablamos de las Hambre. colores o de las texturas, esto también Ujú, aplica. ujú. Pero puede ser el contacto muy cercano, que no hubo una anticipación ante una sorpresa o ante un cambio. Todas estas cosas también pueden generar, pero sin duda si nos vamos a ahorrar un montón de manifestaciones que son difíciles en términos de ansiedad, de estrés, irritabilidad y demás cuando empezamos a regular las condiciones sensoriales de un espacio. Listo, Ujú. mi Dani. ¿Algo que quieras anotar adicional frente al confort térmico? Listo, entonces el confort térmico está relacionado con la ventilación, mis queridos, y eso también es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando estamos, por ejemplo, no sé, en un centro comercial o en un supermercado, em, hay tantos estímulos, entonces incluimos las luminarias, el ruido, ¿sí? Y aparte está haciendo calor en el ambiente. Son tres estímulos que nos van a empezar a generar ya este estrés. A mí por lo menos me pasa, les cuento, que si yo voy a un lugar, por ejemplo, no sé, a un supermercado y empiezo a sentir que no hay la suficiente ventilación, digamos que yo necesito salir un momento de ese espacio, respirar y volver. Sí, como que me empieza a dar un mareíto. Entonces, por eso es tan importante que todo esto se considere. Entonces, este equipo que nos muestra EVE es de confort térmico y nosotros tendríamos que revisar si la ventilación de este espacio está entre 18 y 25 grados. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos saber? Pues este equipo nos va a generar ese dato. Si se pasa de este rango, ahí tenemos que revisar si realmente tenemos unas ventanas adecuadas, si hay una ventilación que recircula. ¿Qué significa eso? Que si Eve abre su ventana de la oficina, el aire entra y vuelve y
sigue, ¿sí? Entonces, si Eve no abre esas ventanas, el espacio no va a tener la suficiente ventilación y seguramente cuando vayan a visitarla van a sentir que su oficina está muy caliente. ¿Qué pasó? Pues Eve no tenía la ventana abierta. Entonces, yo sé que puede pasar que está haciendo frío, pero debemos mantener ventilación en los ambientes y eso también entra, digamos que dentro de los parámetros que la Secretaría de Salud nos exige a nosotros en nuestros ambientes, ¿sí? ¿Quiénes revisan eso? Pues los encargados de salud ocupacional, que por ejemplo, un trabajador realmente en su espacio cuente con esta ventilación. Entonces, miren que esto no solamente es para condiciones del neurodesarrollo, es para todos. Entonces, es empezar a ponernos como en esa mirada de por qué es tan importante ser más accesibles en estos términos. Yo seguramente hoy todos dirán, wow, yo no sabía esto, pero mañana, por favor, revisen si sus ventanas realmente sí están ajustadas, si sí abren, porque puede pasar que lleguemos a un salón de clase y las ventanas están dañadas. Entonces hay que hacer un ajuste razonable, revisarlo, porque necesitamos que el ambiente realmente cuente con la ventilación adecuada, pues para que nuestra comunidad realmente se sienta a gusto en ese espacio. ¿Mm? Y ahí, digamos que Dani muestra lo más sofisticado, yo me voy a las ideas cuando no tenemos tanto recurso sofisticado. Entonces, claro, algunos dirán, bueno, no tengo la pared pico, pero tenemos las sensaciones de nuestro cuerpo y tenemos que empezar a ser más conscientes de eso, de lo somatosensitivo, ¿sí? Y preguntar y observar las reacciones, porque es que a veces nos habituamos, nos acostumbramos a vivir acalorados, cansados, agotados, fatigados, ahogados, deshidratados, entonces como que es la realidad que ya pues, acostumbrados todos y eso nos hace daño a todos. Entonces se tienen que empezar a tomar decisiones, se tienen que trabajar de la mano con las familias y con las comunidades de los barrios, en las instituciones cercanas, ¿sí? Porque es que hay cosas que podemos hacer y si necesitamos arreglar las ventanas que están dañadas hace un montón de tiempo y no han dado el recurso desde la Secretaría de Educación o lo que sea para venir a arreglar, pues las arreglamos nosotros con los muchachos del taller de técnica del colegio o del colegio aliado. O vamos y le pedimos, le tocamos la puerta al señor del barrio que sabemos que hace eso y le pedimos la ayuda. O el papá o mamá de familia que sabe hacer eso viene y nos ayuda a hacerlo. O sea, hay que gestionar los recursos de la comunidad y no esperar a que todo nos llegue por vía formal, porque a veces eso no pasa o se demora muchísimo. Primero eso. Segundo, ser muy conscientes y pedirle a los chicos que reporten cuando la ventilación es insuficiente, cuando se están sintiendo muy acalorados, muy agobiados para tomar decisiones. Hay que hacer pausas activas, hay que facilitar que puedan salir y tomar aire y volver. Así sean 3 minutos para salir y volver a entrar. Eso ayuda a oxigenar. Que mientras salen hagan unos ejercicios de respiración poderosos o cuando, ¿sí? Que traigamos ventiladores si es necesario, ¿sí? Que para que efectivamente haya mayor ventilación en el contexto, que traigan botellitas con agua y se estén hidratando constantemente. O sea, esas cosas que uno ya más desde lo cotidiano y más desde el aquí y el ahora podamos hacer, por favor, ¿vale? Porque esto sí tiene muchas implicaciones importantísimas además para el funcionamiento cerebral. Un cerebro humano que está acalorado no funciona bien, ¿sí? Ujú. Las conexiones se lentifican, el procesamiento, el nivel o la habilidad, la agilidad más bien en el procesamiento de información cambia, hay menores niveles de concentración, el cansancio pues abruma, entonces hace que efectivamente uno ya no atienda, ¿no? Entonces tiene muchas implicaciones para todas las personas. ¿Listo? Ujú. Muy bien. Vemos que ahí hubo cambio de intérprete. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias a los intérpretes. Además, aprovecho para hacer el agradecimiento a ustedes dos que nos acompañan siempre con tanto cariño y a los otros intérpretes que estuvieron la semana pasada con un excelente trabajo. Entonces, para ahora sí entrar de lleno a lo que son las zonas, hay unos botoncitos con unas etiquetas que voy a leer. En el caso de la zona de luces, que ahorita profundizaremos un poquito frente a lo que recomendamos que haya en ese tipo de espacio, como un microespacio al interior de la sala, pues esta es una zona muy recomendada, pero por supuesto cuando no hay hipersensibilidad visual, ¿sí? Porque cuando la hay, ¿cierto? Puede afectar a la persona. Entonces, lo mismo, si revisamos el perfil sensorial y vemos que hay hipersensibilidad a nivel visual para esa persona, pues no se le recomendará ir a este contexto o hacerlo de manera protegida, ¿sí? En la zona de luces hay unos elementos muy bellos que vamos a ver ahorita y que, digamos, se basan en el aprovechamiento de la luz y del color especialmente, ¿sí? Para generar estados emocionales específicos. Entonces, digamos que ese es el foco principal de esta zona.
En la siguiente que tenemos marcada en nuestra diseño, la zona de luces está marcada con el color azul, la zona de movimiento, que es la siguiente hacia la derecha, está marcada con el color amarillo. Esta es una zona recomendada cuando hay necesidad de movimiento o el movimiento es preferido para la regulación emocional. Y esto puede pasar en muchas situaciones, ¿sí? No estamos hablando solamente de la persona que tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que claro, uno inmediatamente piensa en ellos porque es una de las personas que más querría estar en un espacio como esto porque va a poder moverse de distintas maneras, con distintas partes del cuerpo, interactuando con distintos tipos de recursos, pero no son solo ellos. Evelyn Díaz, por ejemplo, estaría allá, sin duda, porque yo soy súper activa. Entonces, si bien no tengo TDAH y no tengo ninguna condición del neurodesarrollo, creo, pues sí soy muy activa. Entonces, además tengo un trastorno del sueño que se llama narcolepsia. Entonces, si yo me quedo inactiva durante cierto tiempo, me empieza a dar un adormecimiento que es muy difícil de controlar porque es biológico, ¿no? Tiene que ver con el funcionamiento de las áreas del cerebro que se ocupan digamos, de la regulación o del funcionamiento de la vigilia. Entonces, durante el día a mí me dan muchos episodios de sueño. ¿Y qué es lo que más me funciona? De las cosas que más me funcionan, el movimiento. Si yo no me muevo, me duermo. Ya aquí es porque me estoy moviendo las manos y estoy hablando y tal. Pero si yo me quedo solo escuchando, me empiezo a dormir. Entonces, yo sería una de las que está ahí. Y cada uno de ustedes ahí en casita, donde estén, seguramente estará pensando a dónde irían. ¿A cuál de estas zonas? En el centro comercial, en el aeropuerto, en el centro de salud, en el colegio, en la universidad, irían si ustedes estuvieran allí, porque es para todos, ¿no? Listo. Pero también digamos que sirve un montón para personas que, digamos, también tengan una condición del neurodesarrollo en donde se requiera estimulación a nivel vestibular, en donde se requiera una estimulación, digamos, involucrando movimientos finos y gruesos con el cuerpo. Entonces, digamos que desde allí, por supuesto, está abierto a todas las poblaciones también. Tenemos la siguiente zona que está marcada en color verde, es una zona que hemos llamado zona de olores. Permite o facilita o está orientada más bien a regular diversos estados emocionales aprovechando la relevancia del olfato para el funcionamiento cerebral. Ahorita que lleguemos allá hablamos un poquito más de eso. Y la Ujú. última zona, perdón, quito aquí esto para que se vea, ya. La última zona la hemos llamado zona de sonidos y texturas. Ahí unimos dos canales sensoriales poderosísimos y esta pues se usa de acuerdo con el perfil sensorial de cada persona. Por ejemplo, ciertas texturas que para mí son de un tremendo desagrado, para ciertas personas pueden ser de disfrute. Eso es muy individual. Entonces hay que ver lo que para cada persona puede ser realmente de disfrute y de bienestar y en ese sentido, como siempre promueve el DUA, el diseño universal para el aprendizaje y el diseño universal en general, siempre que haya múltiples opciones para que yo pueda elegir entre diferentes opciones según lo que necesite o mejor, más bienestar me genere, ¿vale? ¿Qué Ujú. anotaciones quisiera hacer antes de continuar? Hay unos elementos aquí, elementos no, dentro del diseño, nuestra querida Annie contempló dejar una pantalla, digamos, en cada una de las zonas que están diferenciadas además con paneles de vidrio acústico. Hay pantallas que van a tener unas funciones específicas que, digamos, están relacionadas con la accesibilidad también en gran medida. Cada zona tiene esa pantalla para presentar instrucciones de uso de esa zona y de sus recursos en lectura fácil. Entonces, quienes no hayan escuchado o no conozcan sobre lo que son los parámetros de lectura fácil, invitadísimos a buscar en Internet. Hoy en día con la IA, con la inteligencia artificial, además nos podemos apoyar un montón para saber sobre estas cosas y volvernos muy hábiles en el manejo de ese tipo de conocimiento. Entonces, buscar lectura fácil y van a encontrar esto, es espectacular porque son parámetros específicos súper concretos que podemos empezar a aplicar a todo tipo de contenido que escribamos, de tal manera que sea mucho más fácil de leer y comprender para cualquier persona. Entonces, vamos a tener instrucciones de uso en lectura fácil, audio descripción de los elementos visuales que sean mostrados o explicados y traducción en lengua de señas. En varios de los casos, además, también hemos contemplado recursos demostrativos, pequeños videos sobre los cuales las personas hagan clic y reproduzcan una demostración directa, un ejemplo de cómo se usa el recurso o cómo se hace el juego, o se desarrolla la actividad al interior de esa zona, de tal manera que cualquier persona pueda comprender con más facilidad cómo lo puede hacer, lo replique y a partir de eso, pues ya viva la experiencia sin barreras de tipo cognitivo
o asociadas pues a la comprensión, ¿vale? Es Ujú. básicamente eso. Tenemos por aquí la aclaración de que cada zona está separada con vidrio acústico para facilitar la personalización en el acceso al ruido exterior. Y ya ahora sí, me voy a ir a lo que es propio de la zona uno, que es la zona de luces marcada en color azul. Mi Ujú. Dani, adelante. Bueno, yo agregaría algo importante en mi EVE y es que también el espacio va a contar con pictogramas, que es el tema de la accesibilidad cognitiva. Entonces ahí los podemos ver todo, ¿no? Como que sabemos que podemos tener comunidad que requiera de este tipo de recursos para acceder a la comunicación, para podernos a nosotros expresar qué pueden estar sintiendo. Entonces vamos a tener unos paneles en donde ellos también van a poder señalar y nos van a poder decir, me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo aburrido. Entonces todo esto, digamos que en cada uno de estos espacios lo vamos a poder garantizar, ¿cierto? Bueno, nos vamos a la zona de luces, que creo que esa sería mi favorita. No sé por qué, pero me encanta ver luces, me encanta ver la lava como cae. Y les quiero contar que para mí, por ejemplo, los estudiantes, este es como de los recursos que más les encanta. Entonces yo tengo unas lamparitas que sube el agüita y baja y ha sido muy chévere porque ellos lo miran. Entonces lo usamos ¿para qué? Lo usamos para regular la emoción. Llegan frustrados, llegan preocupados. Entonces también ellos lo utilizan para esto, pero también para manejar el tiempo en aula. Entonces todos estos recursos visuales no solamente van a estar como enfocados en las zonas, digamos que de bienestar que les estamos hoy mostrando, sino que también en aula nos van a ayudar para poder implementar de alguna manera como los cambios, transiciones que hacemos, porque nuestra comunidad o nuestros chicos con estas condiciones del neurodesarrollo necesitan de ese tipo de recursos cuando vamos a hacer un cambio o cuando vamos a hacer una transición. Entonces llegamos a este espacio y ustedes pueden ver que ofrecemos diferentes recursos que se mueven. Entonces, en un aeropuerto en otro país tuve yo la oportunidad y les contaba a mi equipo cuando empezamos a crear todo esto con Ani y todo, les contaba que yo entré a este espacio. Y ustedes no se imaginan la maravilla porque yo entré y como que había opciones de yo poder decir qué color quería ponerle a las bombillas. Entonces de entrada yo dije, wow, a mí me encanta el azul. Entonces el azul daba la opción de que yo le pudiera decir a la bombilla que todo el ambiente se pusiera azul. Ahorita Eve nos hablaba del tema de la teoría del color y el azul, cómo nos ayuda a nosotros a regular. Entonces, este tipo de recursos, obviamente es posible que no los tengamos tan accesibles y que nos toque conseguirlos, pero si no los tenemos en casa, yo les podría recomendar esas, ¿cómo se llama? Bombillas de fiesta, esas que cambian de colores. Esas nos ayudan muchísimo para poder nosotros ambientar los espacios, ¿sí? Lo que es importante es que definamos ese espacio. Yo sé que de pronto mañana todos dirán, no, pero ¿a dónde lo vamos a hacer si no tenemos el salón? No, no se preocupen, no se preocupen. Podemos irnos adaptando de a poquitos e ir estableciendo esos lugares en nuestros ambientes. Y aquí cuando yo hablo en ambientes, entro a todo lo que hemos ya abordado con Eve, centros comerciales, colegios, universidades, aeropuertos y demás. Restaurantes también podrían ir pensándose cómo pueden ir ofreciendo ustedes este tipo de oportunidades. Entonces, estos recursos que se mueven, como digamos que visualmente a mí me genera calma, pero es posible que un niño de nosotros necesite verlo porque es hiposensible, necesita ver movimiento, necesita ver que hay algo que lo está acompañando. Entonces, este tipo de recursos donde cambia el color, donde puede cambiar texturas, regula un montón a nuestra comunidad. Cuando yo hablo comunidad, pues porque yo, digamos que desde la fundación los llamo como mi comunidad, mi todo. Entonces, ellos nos han expresado. A mí me encantaría, por ejemplo, tener un lugar en donde yo pueda entrar y ver luces. Eso me regula. Necesito bienestar, eso me da bienestar a mí. Entonces, ofrecer, digamos que este tipo de recursos, las burbujas, los niños visualmente lo miran. No sé si alguno de ustedes ya ha tenido esa experiencia, pero ha sido muy bonito cuando ellos entran a estos espacios y ven las luces y se quedan mirando. Ellos se quedan pensando en qué están viendo. Muchos de nuestros niños seguramente se imaginarán que están en un espacio, mejor dicho, increíble, donde las burbujas están por todo lugar, pero eso a ellos los está calmando sensorialmente. Entonces es la oportunidad de todos empezar a revisar cómo vamos a empezar a hacer estos ajustes en términos de accesibilidad para que nuestros niños que necesitan estos recursos que se mueven, estos recursos que cambian de forma, pues nosotros se los podamos garantizar. Si no los tenemos, pues lo que les digo, esas bombillitas
de fiesta nos van a solucionar un poco el tema mientras empezamos ya a obtener estos recursos. Exactamente. Yo aquí le hice también una consultica a la inteligencia artificial, Dani, frente Ajá. al uso del color, justamente, ¿no? En este tipo de salas de luces como las que estamos mostrando. Entonces, la Ujú, recomendación es la siguiente: usar luz azul suave porque se asocia con la calma y la relajación, lo que ujú, hablábamos. Luz ujú, amarilla o cálida que puede aumentar la energía y la sensación de bienestar. Luz verde, que a menudo se vincula con la naturaleza y la tranquilidad. Y luz roja, que puede ser estimulante, pero en ciertos contextos, como en la terapia de luz roja, y se usa para reducir inflamación, mejorar procesos de curación y demás. Digamos que esa es un poco más fuerte, puede resultar un poquito más aversiva que las otras, pero en ciertos casos, con ciertos perfiles poblacionales, puede ser indicada. ujú. Entonces, eso como simplemente a manera de recomendaciones frente al uso que podemos darle, porque también ahí puede haber preferencias o necesidades muy concretas. Y un poco también uniéndome a lo que decías, mi Dani Bella, no se trata de ya ahorita quitar la sala y armar toda una No, zona, pues ya pues sería lindo, ¿no? O sea, a mí también me sí, gustaría obvio. que sea una sala diferente, pero eso no es tan viable. Entonces hay que empezar por lo pequeño, ¿sí? Hay que Ujú. empezar por el kit de regulación personal que puede tener o debería tener cada estudiante, cada profesor, cada padre, madre, familia, cuidador, ¿no? Y en mi propio kit de regulación yo puedo tener mi botella sensorial con el color, ¿sí? Pintada al agua. En Pinterest hay muchos videos, en internet los encuentran, de cómo crear mi propia botella sensorial con un color determinado que me genere cierto estado emocional, y yo manualmente con ingredientes de bajo costo hago mi botella, y cuando tengo un momento de muchísima tensión, mucho estrés, mucha ansiedad, mucha tristeza, mucha activación del sistema nervioso, ansiedad o rabia, ¿cierto? Pues uso la botella del color que me ayuda a A calmarme o a tener regular. el estado Ujú, emocional que necesito. Entonces ujú. puedo tener pequeñas botellas sensoriales como parte de mi kit de regulación, así como otros elementos que están asociados a las otras zonas. Entonces no necesito ya tener montada toda la zona. O sea, nosotros lo hemos hecho como en modo sueño, modo ideal, ¿sí? Pero obviamente se inicia, como lo decía, desde lo pequeño y desde lo cotidiano y desde lo micro, que a mí a nivel personal, como persona cualquiera, me puede servir para regularme, ¿sí? Aquellos elementos que me sirven, desde texturas, olores, sonidos, elementos visuales, lo que sea, que a mí me funcione, porque a cada uno nos funcionan cosas diferentes. Ujú. Y eso que tú dices del kit sensorial es algo importantísimo que todos nosotros tenemos que considerar, familias, profesionales, nosotros mismos, tener digamos que ese recurso que sabemos que a nosotros nos regula en cualquier situación que pueda ocurrir. Eso es supremamente importante y podemos involucrar, digamos que a los diferentes agentes que estén cercanos, pues a nuestros niños y a nuestros adultos con estas condiciones. Exactamente, ahí estaba mostrando un pequeñito video de Pinterest de una especie de tapetes también, con geles de colores que también tienen que ver con el uso de los colores, pero en este caso también con movimiento involucrado, y digamos que son ideas, simplemente. Queremos aclarar, por supuesto, que estas ideas que están en fotografías que yo he ido ampliando en la medida en que Dani también hablaba, pues no son propias, ¿no? Todas tienen su link de dónde fueron tomadas, porque pues digamos que claramente no son nuestras, pero son ideas que nos ayudan a inspirarnos y a tener un referente concreto frente a aquello que podemos hacer en un contexto determinado o proponer, ¿vale? Entonces ahí está lo relacionado con la zona de luces, y nos quedan 5 minutos. Auxilio, Dani. Listo, Así, zona de movimiento. zona de Nieve, movimiento. esta es súper rápida. También. Esta es súper rápida. Entonces, zona de movimiento, pues obviamente que vamos a propiciar aquí el movimiento. Debe ser, digamos que considerado también el perfil, porque lo que les digo, hay personas, o por ejemplo nuestra comunidad con déficit atencional e hiperactividad, pues que estos recursos lo necesitan para regular también la energía. Es, es es pensar, por ejemplo, en esa personita que nos dice, Miss, es que no me puedo quedar quieta, o me estoy moviendo mucho, o uno mismo lo está observando. Uno le podría ofrecer a este chico, venga, ¿por qué no vamos a esta zona de movimiento? Allá te vas a poder mover y funciona, ¿sí? Pero también puede funcionar en una evaluación, ¿por qué no?
ofrecerle, hay unas bandas que se pueden adaptar en las sillas también. Entonces el niño pone sus pies en las banditas y ¿qué pasa? No nos va a molestar nada, simplemente él está teniendo el movimiento que requiere y va a poder focalizar todas las atenciones. Que todo esto, digamos que está muy relacionado al perfil. Por eso les digo, y digamos que dentro de nuestra reflexión del día de hoy, es que conozcamos el perfil. Sí, porque todos estos recursos, como dice Eve, puede que algunos nos sirvan como puede que otros no los tengamos como considerados y que no son tan necesarios, pero es importante que lo conozcamos. ¿Por qué? Si nosotros no conocemos a la comunidad con la que trabajamos o los estudiantes o los trabajadores, no sabemos cuáles son esos recursos o ajustes que necesita, pues no estamos haciendo, digamos que esa apertura a ofrecer ese diseño universal. Entonces es tan importante esa comunicación directa para que podamos nosotros ofrecer los recursos que necesitamos y estar preparados para atender, ¿sí? Porque eso se vuelve una barrera. ¿Sí? Si yo necesito movimiento y el niño no tiene las bandas en la silla, pues el problema no es el niño, ¿sí? El problema es que no estamos teniendo esos recursos en aula o esos recursos para poder él como estar en ese espacio. Exactamente. O que si Ujú. se nos quedaron las bandas o no las tenemos todavía, darle la posibilidad de que se levante, de que camine mientras esté escuchando Exacto. una aplicación o leyendo algo, de que, Ujú. digamos, que haya movimiento o que se use una silla con rodachines o que ¿sí? Se siente en una pelota de pilates o que digamos, simplemente haya más movimiento más frecuente, pausas activas más seguidas y hacía una pausa activa cada media hora, pues la hago cada 10 minutos porque cuando empiezo a identificar que hay una necesidad de movimiento, hay que satisfacer esa necesidad de movimiento porque el cerebro de nuestros chicos con algunas condiciones, en particular TDAH, pero puede pasar también en otros casos, no, o sea, no es que quiero o no quiero, es que es un mandato biológico. Entonces, mientras ellos empiezan a desarrollar el proceso, digamos, de autorregulación que se da a lo largo de los años y por ahí hasta la vida adulta, logran buenos niveles de regulación, pues debemos ayudar, porque si no les estamos generando un perjuicio, ¿no? En Ujú. la, mientras hablaba mi Dani, yo estaba mostrando algunos ejemplos en imagen, como un trampolín, si lo tenemos genial, si no, pues que salte sin trampolín, o sea, digamos que el recurso sí está genial, si no está, no las arreglamos. Tenemos discos que podemos usar, discos como los que se usan en el gimnasio, pero también Ajá. hay para que puedan ser usados por las personas para sentarse, para estar de pie encima y que haya cierto nivel de estimulación y de movimiento aros, ¿no? De estos que se usan, el hula hula, aros para hacer determinados ejercicios, pelotas de pilates para sentarse o hacer ejercicios específicos en un momento determinado. Entonces, ese son ese tipo de cosas que tendremos en nuestra zona de Zona de movimiento. movimiento. Pero también hay otros que tienen que ver más con otro tipo digamos, de actividad. Entonces, en la pantalla estoy proyectando un ejemplo de una imagen en donde se muestra visualmente una secuencia de ejercicios que se pueden hacer según la cara, el número que salga en un dado. Entonces, lanza el dado, si me salió el 6 entonces hago los ejercicios de la columna 6 de la ficha visual. Entonces, me ayuda pues a hacer ejercicios de una manera modelada con el recurso visual. Tenemos también una imagen que muestra fidgets, que nunca puedo creer la palabra, a ver, ahí voy. Fidgets que básicamente ayudan también a concentrarse más, a disminuir esa necesidad de movimiento, a, digamos, si estoy muy nervioso, regular esos nervios, esa ansiedad frente a una situación. Entonces, todo tipo de fidgets que podamos conseguir en el de uno no venden en En el dólares, dólar. en en Esto es donde sea. publicidad. Perdón, no debí, pero bueno, es un decir. Está bien, está Sea bien. que ustedes los consigan, ahí por favor, porque realmente son muy útiles y son muy económicos, son fáciles de conseguir. Entonces podemos hacerlo o crear nuestros propios fidgets, que son pequeños recursos de pequeño tamaño uno puede cargar para todas partes mientras está esperando una fila y le entra el desespero justo por el tiempo que lleva ahí, entonces usa el fidget y a partir de eso puede empezar a digamos, a generar sus propios procesos de regulación. Y Y yo creo, tenemos, Mieve, que ahí para ya, obviamente es que todo esto nos apasiona a nosotras y podemos durar, yo creo que 2 días hablando del tema, pero hay prácticas positivas que también nos gusta a nosotros nombrarles a ustedes, porque ya hay aerolíneas, por ejemplo, que ofrecen kits a los niños o a nuestra comunidad. Es solamente poder ser como conscientes, ¿sí? De que esto es necesario para todos nosotros, ¿sí? Y que también nosotros hablemos, ¿no? Tengo una hipersensibilidad, necesito un recurso y nosotros poderles ofrecer estos kits. Hay docentes
por ejemplo, en la universidad, de nuestra universidad, que a la entrada, y eso se me quedó a mí, a la entrada del salón tiene una cajita, ¿sí? Y le ofrece a los estudiantes, bueno, llévese el que usted necesita, ¿sí? Y ahí lo tienen, es accesible para todos. Es un Y todos ajuste lo que hace usan. la profesora y todos lo usan, literal. Entonces, a veces dicen los profesores, ah, no, pero es que ¿por qué vamos a jugar con esto? O esos jugueticos. Miren, ojo, no son juguetes, ¿sí? Esto es un recurso que nos permite a nosotros, los seres humanos, regular emociones, regular movimiento, nos ayuda a focalizar la atención, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos porque no es un juguete, ¿cierto? Y esto también tiene que tener como eh, un proceso, ¿sí? De en qué momento lo vamos a usar. Para los profes que, por ejemplo, hoy nos escuchan en diferentes países, eh, podemos después del descanso que llegan los niños con bastante energía, ahí es el momento de ofrecer este tipo de recursos como son los FIES. Entonces, ahí les vamos dando tips, pero pues eso era, digamos que lo que quería agregar referente a los FIES. De acuerdo. Y justamente también antes de eso, mi Dani, se pueden realizar patrones visuales en las paredes, en los pisos, para orientar secuencias de movimiento que ayude a que los chicos lleguen a un contexto determinado después de haber liberado esa necesidad también de movimiento. Entonces, llegan, digamos que con menos nivel de activación, usan, por ejemplo, los fidgets y después de eso podemos hacer una rutina relacionada con el olor de su preferencia para tener estado de relajación o técnica de respiración diafragmática o lo que sea, y eso hace que efectivamente ellos luego puedan focalizar más fácilmente la atención. Entonces, seamos Ujú. intencionales de la forma en que podemos ir diseñando como esas secuencias que ayuden a nuestros chicos y les entren literalmente en aquello que puede ser útil para tener esos procesos de regulación, ¿no? Y ya sé que ya puso su cámara. Steph ya entró, ya me Ay, entró como no, una qué horror. preocupación. No, Steph, regálanos acá un... entré, pero realmente no quiero que se termine esto porque me está dando tantas ideas para mi hija que realmente quiero que sigan, quiero que sigan. ¿Les parece si tal vez nos vamos a pasar unos 5 a 10 minuticos? Hay bastantes preguntas también en nuestro panel de preguntas y respuestas, pero Estamos emocionadas, emocionadas con este les voy tema. a dar 5 minuticos más para que puedan terminar de presentar esta aula ideal que quiero ya volverla, em, o sea, la Una quiero realidad. materializar, mejor dicho. Y pues estaremos unos 10 minutos pasados del tiempo para poder contestar unas preguntas que me encantaría que nos ayuden con eso. Entonces, Total. 5 minuticos más y vuelvo con Eso. Listo. Vamos a ser súper dinámicas. Sí, pero espérenme, es que yo en esta me emociona más porque como tiene que ver con la zona, mi zona, bueno, todas me gustan, pero esta es mi Mi favorita. favorita. Simplemente algunos ejemplos más. Hay digamos, juegos, los juegos de mesa, por ejemplo, que involucran colaboración con otros espectaculares, porque implican movimiento, implican diversión, implican desarrollo de muchas habilidades, implican socialización. Entonces, que estén como opciones, como alternativas y que la persona que así lo desee pueda incluso interactuar con otros en esa zona a través de juegos de mesa espectacular o juegos en miniatura, como la imagen que estoy mostrando, que es un juego de fútbol con los dedos, o deportes en miniatura, como los que existen y se consiguen en el mercado, que son juegos de minigolf, de golf en miniatura, de ping pong en miniatura, billar en miniatura, bolos en miniatura. Todo eso es poderosísimo porque los podemos usar en espacios pequeños y desarrollamos múltiples habilidades y procesos a través del movimiento y la interacción. Juegos de construcción, con cubos, con bloques, con palos, con lo que tengamos, y también generamos espacios, digamos, de participación a nivel individual o con pequeños grupos al interior de la zona. Y hay una serie de pines, que pues voy a mostrar solo algunos, con ejercicios o pequeños desafíos de movimiento que utilizaríamos en nuestra zona. ¿Sí? Estarían en la pantalla y las personas podrían intentar replicarlo de manera individual o en pequeños grupos, porque también eso hace que las personas tengan eso, la idea concreta y se animen a hacer la secuencia de movimiento. Estoy mostrando en este momento en pantalla un ejercicio con las manos que implica seguir una secuencia a partir de procesos de imitación. Hay otros que tienen que ver también con, por ejemplo, con percusión con el cuerpo. Eso es muy rico, ¿no? Entonces, esas son actividades de muchísimo disfrute que se pueden hacer. Esta la que estoy proyectando es una secuencia que está en Pinterest, que tiene una secuencia de movimiento por semana.
y tiene música. Pues tiene sonido o no sonido y la persona va modelando cómo se hace la secuencia de los movimientos para hacer percusión con el cuerpo. Entonces, todas estas cosas que podamos hacer obviamente no son para todo el mundo, lo mismo, cada persona debe poder elegir según lo que necesite y prefiera, pero en la zona lo que buscamos siempre es que haya múltiples opciones para. Y ya solo les mostré ese par de ejemplos porque me van a regañar. Sí. Entonces, no, no te vamos a regañar, no te vamos a regañar, pero me encantaría poder traer también a Angelita, que nos está esperando en el detrás de cámaras y quiere acompañarlas en la intervención. Entonces, Angelita, te Perfecto. voy a traer al seminario principal para que nos Me puedas encanta. acompañar em, y puedas hacer tu intervención de este gran, em, este, Webinar, no, espacio. este gran espacio, este gran proyecto. Claro que sí. Adelante, mi Angelita. No la vemos. No te vemos. No te oímos, mi Angelita Bella, pero Si puedes, si sí puedes está ver tu cámara, te vamos a ver. no, algo extraño ha sucedido hoy con el computador de nuestra Angelita. Sí. Sí. Bueno, pero vamos siguiendo mientras ella soluciona y Sí, aquí le nos vamos queda, dando como, nos queda muy poquito, prometemos. Y ahorita esperamos poder cerrar con mi Angelita. ¿Está bien? ujú. Claro que sí. Listo, Entonces, entonces llegamos a esta zona de los olores nieve y es que aquí también entran y creo que Angelita nos va a contar un poco de eso porque muchos de nosotros utilizamos las esencias como un medio para volver a la calma, ¿sí? O los olores. Entonces a mí, por ejemplo, me encanta el olor de lavanda, el olor al limoncillo y todo esto, digamos que tiene unos estudios científicos. Ojo con eso, que no es como que aquí dijimos que el limoncillo va a funcionar, no, los olores cítricos digamos que hay una evidencia que permite, ¿sí? Que nosotros podamos llegar a la calma mucho más fácil. Entonces, estos espacios, lo que pensábamos como equipo es que ofrezcamos una serie de esencias y que cada uno de nosotros podamos tomar decisión frente al olor que nos genera más la calma. Entonces, va a haber como unas opciones en donde nosotros vamos a poder acercarnos a este espacio y mirar, ¿sí? O escoger el olor que quiere o el aceite y podérnoslo poner en el lugar donde más, digamos que nos beneficia. Muchas personas se lo ponen aquí en esta zona, entonces restriegan la esencia y huelen y nosotros vamos también guiando ese proceso por medio de videos y por medio de algunos modelamientos mientras los niños empiezan o nuestra comunidad empieza a adaptarse, digamos que al espacio. Y el color verde, ¿no? El color verde está muy relacionado también a la calma, entonces por eso este espacio tiene la zona verde, ¿sí? Por eso lo buscamos, porque Angelita ahorita nos va a contar una historia muy relacionada con el verde, entonces por eso pensamos que este color estaría muy bien relacionado con la zona de los olores. Se relaciona con la naturaleza, justamente, el Exacto. Ajá. genera, ¿no? La tranquilidad y demás. Ahí, Dani, tú estabas mostrando las muñecas que dijiste aquí, pero entonces para Sí. aclarar, muñecas efectivamente o en ciertas partes detrás de las orejas y demás, pero Ujú. necesariamente se pone sobre el cuerpo. Si tenemos los efectos especiales, se usan así, hay unas recomendaciones que el profesional experto da, pero lo podemos usar en pequeños frascos, dosificadas esas esencias o la hierbita original. Si no tengo para pagar la esencia sofisticada, entonces la hierbita original en pequeñas bolsitas o en pequeños frasquitos que yo tenga ahí como tapados y lo tengo en mi kit de regulación en el momento en que lo necesita, destapo mi frasquito, huelo la fragancia y eso es tremendamente poderoso por tres razones, que si los que me han escuchado antes saben que voy a decir esto, pero el olfato es el sentido más poderoso que tiene el cerebro humano, o sea, es el primer sentido que se desarrolla en el vientre materno. Entonces, eso no es porque sí, que fuimos diseñados para ser mucho más sensibles a las sensaciones provenientes del olfato. Es el primero que nos permite reconocer el mundo cuando estamos en el vientre materno. Segundo, es el único sentido que no tiene que pasar por el tálamo, que es una estructura del sistema límbico, como centro de relevo de las vías sensoriales, sino que llega directo a la corteza cerebral, volviéndose consciente para nosotros de manera inmediata. Es decir, que ese sentido le gana a todos los demás
en temas de sensación y percepción, o sea, lo reconocemos mucho más rápido y hacemos procesos de asociación con emociones, memorias y motivaciones de una manera muchísimo más rápida que con otros sentidos, le gana a todos. Y tercero, es parte súper integrada del sistema límbico junto con la ínsula que se ocupa del gusto. Entonces tiene muchísima relación justamente con los procesos emocionales, motivacionales, de memoria, aprendizaje, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la focalización de la atención. O sea, es poderosísimo y en nuestros entornos está tremendamente desaprovechado. Entonces tenemos que aprovechar justamente ese potencial que hay en los olores, en la activación del sentido del olfato, cuidando obviamente a las poblaciones frente a hipersensibilidad que puedan tener al respecto o ciertos olores que les Ujú. generen molestia. En algún momento supe de una persona con autismo, creo que era su condición, que tenía una aversión y tremenda al perfume de su profesora, pero nadie Eso me sabía. pasó a mí. Esa fue Claro, la historia mía. nadie Ujú, sabía y nadie entendía de dónde venían las crisis, nadie, y ujú. probaban de todo, cambiaban la iluminación, le cambiaban no sé qué, o sea, probaron de todo hasta que por fin lograron identificar, después de mucho tiempo, que era el perfume de la profesora. Entonces esas cosas hay que tenerlas súper presentes y empezar a hacer también pruebas y valoraciones. Muy bien, ya ahora sí, nos vamos a la última que es, ay Dios, que es la de sonidos y texturas. Pero aquí esto ya lo hemos hablado un poco de manera general. En mi idea y bella es aprovechar la música, crear Ujú. playlists que en el ambiente también puedan, digamos, tenerse como opciones. Una playlist con sonidos de la naturaleza, una con música clásica instrumental, que por ejemplo a Angelita le viene demasiado bien y a mí también. Una con música pop instrumental, que es un poco más animada para activarse, por ejemplo y una opción que pueda tener combinaciones distintas que las personas hagan de acuerdo con sus gustos particulares. Entonces ahí pueden escuchar, pueden bailar, pueden moverse. Digamos que es un espacio en donde la música y los sonidos del ambiente y demás cobran vida. Y en lo relacionado con las texturas que se puede usar mientras estoy escuchando música o de manera diferenciada, pues tener bolsas sensoriales, tener em, botellas, digamos, botellas no, ¿cómo se llama esto? Dios santo, Dani. Las bombitas, las bombas Con sensoriales. harina, Ujú, bombas ujú. sensoriales con diferentes tipos de texturas, tapetes sensoriales para el que quiera quitarse los zapatos y atravesar los tapetes con los pies, porque es tremendamente poderoso también en términos de sistema nervioso central. Y hay un ejemplo presentado en imagen que son pequeños cubos de hielo que son con gel frío. Y se arman los cubitos y las personas pueden usar ese gel frío, por ejemplo, para ponérselos en las muñecas, ¿sí? Ujú. Eso generalmente reduce los estados de activación del sistema nervioso cuando uno tiene mucha ira o mucho estrés, principalmente, ¿no? Entonces, ejemplos concretos simplemente para ilustrar. Y Y ya el ahora, Y el plus más chévere de esto, Steph, para que ya sepas que, que viene, es que estos audífonos van a poderse, digamos que la persona que los use va a poder ir como colocando la música que más le gusta. Entonces van, digamos que si a ti te gusta la salsa, pues ¿por qué no pones la salsa? O si a mí me gusta la música instrumental, pues la persona va a poder adaptarlo. Entonces vamos a poder también pensar en que estos audífonos puedan llegar a muchos más contextos como son las discotecas, que por ahí también nos han pedido fiesta amigable con condiciones del neurodesarrollo. Entonces, este puede ser un gran recurso, ¿no? Ofrecer estos audífonos para que podamos participar de estas fiestas y que sensorialmente permita que nuestras comunidades con condiciones del neurodesarrollo también vayan a fiestas porque ellos crecen, ¿no? Ellos son adultos también y muchas veces no van a fiestas porque no encuentran espacios adaptados en temas de ruido. Así que eso lo quería decir mi Steph, pero ya, ahí está por ahí Angelita, yo ya veo ya su cámara, me encanta. hola Angelita querida, aunque vemos tu techo. Creo que es como el techo. Creo que capaz Angelita sigue con algunos problemas técnicos. Sí, porque además se escuchó, pero hubo un sonido allí como raro. Como que no, algo más asociado con su micrófono, al parecer. Sí, puede Oh, ser. Puede ser. pero Lo que podemos podemos hacer lo hacer, mismo.
Ajá, con luz. Y es para Ah, el siguiente webinar abrimos con Angelita, ¿les parece? Exacto. Y es que el siguiente webinar también tiene mucho que ver con lo que nos presentaron hoy acá. De verdad que Dani y Eve, lo que les dije anteriormente, quiero sacar todo este espacio y ponerlo así en la sala de mi casa. Y por más eh, difícil, porque sí es bastante complejo poder armar todo esto en un aula, en un apartamento. Creo que empezando con cosas chiquitas y con cosas realmente, no tiene que ser nada muy tecnológico, sino con lo que llamamos a veces con baja tecnología, por ejemplo, pictogramas en baja tecnología o algunos fidgets también que pueden hacerse en casa. No son complejos de hacer, no son complejos de hacer. Incluso es una actividad muy bonita para hacer con nuestros hijos, es que ellos también hagan su propio fidget. Entonces, realmente me parece espectacular todo lo que montaron. Me llevó muchísimas ideas para poder adaptarlas para mi hija Michelle, que tiene síndrome de Angelman. Y esperamos también que ustedes se puedan llevar muchísimo de este webinar que ha sido realmente fantástico. Yo creo que no tenemos demasiado tiempo para preguntas, pero al menos un hito. Sí, no vamos a hacer, No, y ¿sabes qué, escoger Eve? tres, tenemos 32. Miren, les vamos a decir algo. Vamos a decirles algo y esto lo vamos a cumplir porque vamos a tener un reto súper chévere. Eso se nos olvidó mencionarlo, mi Eve, pero las personas que nos compartan foticos, ideas que están, digamos que implementando lo que hoy les hablamos, van a recibir un aplauso de parte de nosotros, pero van a ser mucho más incluyentes y accesibles en sus entornos. Así que, porfa, compártanos todas las ideas, si lo implementan en sus colegios, en sus aulas de clase, en su trabajo, en su casa, compártanos eso porque eso para nosotros también es importante e indica que dejamos el mensaje correcto. Claro, y es que al final nosotros aprendemos de nuestra comunidad, ¿no, Dani? Entonces poder aprender de los otros, poder apoyarnos en los otros es exactamente lo que nos hace crecer. Ahí tenemos, Angelita, te vemos. primero respondamos la pregunta que se tiene programada y ahí sí ya haría la intervención. Perfecto, Angelita. Voy a responder una pregunta, luego nos haces la intervención y voy a hacer otras dos preguntas luego de tu intervención. Entonces, la primera pregunta, quisiera que Luz y que Ani también hagan parte de este panel, es, hola, la hace Jenny Velázquez, nos dice, hola a todos, cuando un estudiante con diagnóstico de retraso en el desarrollo cognitivo moderado termina su programa básico de educación, ¿cuál sería un proyecto de vida para que adquiera independencia? ¿Ya? ¿Para quién es? Bueno, realmente yo creo que todas acá podemos, bueno, yo no puedo, pero ustedes pueden contestar esta pregunta. Yo quisiera comentar algo, de pronto antes de darle la palabra a mi Dani. Bueno, efectivamente es una pregunta gigantesca, ¿no? Y cada caso es muy distinto, pero en general lo que más necesitamos trabajar con todas nuestras poblaciones, y ellos no son la excepción, es el desarrollo de habilidades para la vida y autonomía, ¿sí? O sea, es difícil, obviamente, que, digamos, a veces en las familias desarrollemos esto porque hay múltiples variables que influyen, pero hay que preparar a nuestros chicos para la vida, para poder estar solos, para desenvolverse por sí mismos, para desarrollar sus actividades de la vida diaria con el mayor nivel de autonomía posible, porque eso es lo que ellos necesitan para el futuro, permitirles equivocarse, permitirles caerse, aprender de los errores, o sea, todas estas cosas y aprender a autogestionar desde lo práctico de la vida cotidiana hasta cosas más complejas según el nivel, por supuesto, que la persona pueda alcanzar. Pero sin duda, si me lo preguntas, o sea, para mí eso es lo absolutamente clave, diseñar un plan o lo que yo llamo un paisaje de aprendizaje que además puede hacer de una manera muy creativa, muy visual, muy concreta en casa o sí, en casa particularmente, en donde los chicos vayan estableciendo pequeñas metas frente a esas habilidades para la vida diaria
y para la autonomía y para la independencia, que empiecen a desarrollar desde lo más, digamos, sencillo que puede ser amarrarse los zapatos hasta cosas más complejas de gestión del dinero o el establecer un contacto, una relación social de manera independiente o sí, o sea, todo eso como empezar a averiguar, pero esas habilidades para la vida, habilidades de la vida diaria, habilidades sociales, todo esto que es muy de la vida y habilidades para la autonomía y la independencia y empezar a ponerse esos planes y qué vamos a hacer para desarrollar eso, juegos de roles, simulaciones, actividades que impliquen observar en videos, en lugares, cómo se hace, el dramatizado, o sea, muchos recursos que podemos hacer desde esa cotidianidad del hogar y en colaboración con la escuela y demás para ir desarrollando esas habilidades, pero de manera consciente y con una planificación de por medio para que efectivamente tenga mejores resultados. Es lo que yo recomendaría. Dani. Bueno, yo recomendaría que no nos centremos tanto en el diagnóstico, sino veamos a la persona también. A veces nos centramos mucho en lo que no va a poder. Y yo invito a la gente que hoy nos está escuchando a que pensemos que todos somos personas, que todos tenemos alguna dificultad, reto, que podemos de alguna manera disminuirlo ofreciendo oportunidades y eso también es el DUA, ¿sabes? Como que si nosotros somos conscientes frente a que estamos en un mundo cambiante, un mundo que tiene que ofrecer oportunidades de aprendizaje, que, por ejemplo, nuestros profes que hoy nos escuchan, cuando estamos creando esa planeación, cuando estamos creando esos objetivos de aprendizaje, pensemos que lo que le estamos enseñando a nuestros estudiantes o a todos le va a servir para la vida. Eso va también a ayudar en ese camino, ¿cierto? A ese proyecto de vida, hacia dónde voy yo. Si yo tengo un interés, tengo una habilidad, pero nadie la reconoce, no se potencializa, pues el niño nunca lo vamos a poder nosotros guiar hacia dónde va, hacia esa vida universitaria. Y el último webinar de nosotros, para que no se lo pierdan, vamos a hablar de la vida, ese camino hacia la vida universitaria y cómo nosotros como adultos, como gestores del proceso en la educación, vamos a ir también guiando esto para reconocer que las habilidades son supremamente importantes en ese camino. Así es, Dani. Y Luz, sé que tienes la mano levantada. Quisiera hacer también una pequeña intervención desde mi lado personal. Em, Mi hija Michelle tiene síndrome de Angelman y en el colegio le encontraron esa habilidad que tú dices, Dani. O sea, se dieron cuenta que Michelle es muy artística y le encanta pintar con acuarela. Y si bien es no verbal y tiene problemas de motricidad fina y a veces se tiene que regular y a veces simplemente le parece chistoso y tira los papeles al piso, se volvió un proyecto de vida que estamos construyendo para que el día que ella se gradúe del colegio pueda continuar con esto, que entienda también que puede, que su trabajo vale. Pueda entender también la comunicación con otras personas y esa interacción con sus compradores y además entender el valor del dinero, entender que su Mm. trabajo, el valor del dinero no, el valor de su trabajo, disculpa, que su trabajo también vale. Entonces es un trabajo que estamos haciéndole, creo que nos va a tomar mucho tiempo, pero que no es un imposible. Entonces, si hay padres que nos están escuchando, encuentren esa habilidad y de verdad que denle la oportunidad a su hijo. Y si hay un profesor que también nos está escuchando, que ve una habilidad en su estudiante, comuníquelo con la familia. No hay nada más Sí. chévere que podamos tener una buena comunicación entre casa y colegio. Luz, sé que tenías la mano levantada para terminar de contestar esta pregunta y luego seguimos con Angelita. Bueno, un poco lo que han dicho, y es conocerlos y lo que les decía al inicio, trabajar con las fortalezas. Lo que dice Daniela, si yo voy a siempre a decir, pero es que usted es desatento y es desatento o tiene esto, pues obviamente que no se trata de eso. Entonces, digamos, en el colegio, con la experiencia, tenemos chicos con Asperger que hay un matemático puro, un economista, es decir, porque esa era su línea, ¿sí? ¿Para qué le íbamos a fregar la vida con algo que no le gustaba? Entonces, eso. Pero también, digamos, tengo un chico que es campeón paralímpico de natación, ahora es instructor, él tiene síndrome Down, y es súper, súper bueno. Él el servicio social lo prestó con la profesora de educación física porque ese era su fuerte. Entonces se le potencia
¿Cómo? Pues que trabaje ayudando a otros también, no es que ellos no lo hagan porque tienen una condición, no, para nada. Y digamos en esto es conocerlos y las adaptaciones que uno haga y flexibilizaciones, adecuaciones curriculares. Por eso, digamos, en el colegio no hay clases para todo el mundo iguales, sino es autoaprendizaje, porque eso que genera autonomía, responsabilidad, independencia. Y eso es muy, muy importante que todos conozcamos hacia dónde va, ¿sí? Es siempre trabajar con las fortalezas de cada uno. Unas tendrán físico, otro cognitivo, otros en lo artístico, por eso también allá tenemos teatro, música, danza, artes plásticas, yoga, porque esas áreas desarrollan muchísimas habilidades, ¿sí? Así es, de acuerdo. Yo estoy re que te de acuerdo porque los que me conocen saben que soy súper cansona con el tema, pero vale siempre la pena hablar de que nosotros trabajamos es con las capacidades humanas. Eso es lo que Ujú, moviliza, eso es lo que así es. conecta, eso es lo que hace que las cosas sucedan. No trabajamos con los déficits jamás, con los déficits y las limitaciones, entre comillas, que además lo único que hacen es daño para la persona si las reconocemos desde allí. Trabajamos es con lo que la persona puede hacer de la forma, en el ritmo y al nivel que puede hacerlo. Y les acompañamos en ese proceso de descubrimiento de esas capacidades que tiene y que podemos potencializar eso que han dicho ellas, que es completamente coherente y potente. Estoy completamente de acuerdo. Así es. Gracias, gracias Angelita. Ahora sí te vamos a pasar el micrófono y te pedimos que prendas el video para tu intervención. A ver, ojalá lo logremos y si no, pues lo dejamos para el inicio de la Lo próxima. dejamos para la No próxima. pasa. Mi bella Angelita lo ha intentado, nos consta aquí en el backstage, lo ha intentado, por el chat nos ha dicho que ha hecho todo lo posible, pero algo no está funcionando en el computador. Sí, Definitivamente. algo no está saliendo bien hoy con su Bueno, computador. No pasa Ujú, nada. nos pasa a todos, nos pasa a todos. Tenemos muchas ujú. preguntas, muchos comentarios. Em, yo creo que voy a hablar sobre una pregunta que me llamó mucho la atención y es cómo identificar cuando el elemento se puede convertir en un distractor para un estudiante que no lo requiere en el aula. Eso lo dije, ¿no? Viene al punto. El Pero tema es cambiar un poquito el concepto, uno, de juguete. No es un juguete. Dos, hay que hacer psicoeducación. Esto es un tema de psicoeducación, esto es un tema de cultura, el por qué lo estamos usando y para qué lo estamos usando y cómo lo estamos usando. Eso entra dentro de la psicoeducación, ¿sí? Porque si nosotros pensamos en que le vamos a dar al niño el fidget y que se va a distraer, pues no estamos haciendo uso adecuado del fidget. La idea no es que se le entregue, sino que esto tenga obviamente como un momento adecuado y que identifiquemos en qué momento es que el niño lo necesita. ¿Lo necesita previo al examen o durante el examen? ¿Lo necesita porque está cansado? Ah, ok, entonces yo ya sé que le voy a entregar el fidget porque está cansado y necesita de nuevo volver a focalizar su atención. Hay que identificar el para qué lo estamos usando, porque si nosotros vamos al concepto de verlo como un juguete, verlo como un recurso que no va a funcionar, pues no va a funcionar. Pero si le ponemos un objetivo al uso, ahí sí va a cambiar esa mirada, entonces no se va a volver un distractor. Y yo quisiera agregar algo a eso que Dani dice, mi Steph, y es hacer explícita la función, porque es que a veces Ujú, nosotros tenemos la función, pero nuestro niño, nuestro joven o nuestro adulto no. Entonces ellos tienen que saber con qué función están usando ese recurso, para que efectivamente al ser consciente para ellos, ellos realmente le den el uso correcto, ¿no? Y ujú. no perdamos justamente el potencial que tiene el recurso. Entonces, en la medida en que le hagamos declarativo, que le digamos explícitamente para qué él puede usar ese recurso, en qué sentido le beneficia, etcétera, en el lenguaje que pueda comprenderlo, de la manera en que pueda comprenderlo, así mismo él va a ser un uso responsable y va a funcionar. Efectivamente, es eso. Ujú. bueno, yo creo estamos 20 minutos pasados de tiempo, pero quisiera agradecerles a todos los que nos acompañaron hoy, a nuestros panelistas, a Ani, a Luz Esperanza, a Eve, a Dani, a nuestros intérpretes, a Cristian y a Jimena. De verdad, muchísimas gracias por apoyarnos con la lengua de señas.
vuelvo y lo digo, me voy con muchas ganas de materializar muchas cosas y seguramente mis manitos creativas empezarán a hacer cosas esta noche con materiales reciclados. De verdad que queremos agradecerles por su tiempo, por el espacio. Queremos recordarle a todos los asistentes que estos webinars están siendo grabados. Los estaremos compartiendo al finalizar el ciclo de los 4 webinars y los esperamos entonces la próxima semana. em, Sí. para nuestro tercer webinar. Estén pendientes de nuestras redes sociales donde pues ya hemos compartido los temas, pero para que puedan seguir acompañándonos, que puedan seguir aprendiendo y agradecemos mucho a todos por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias a todos. Ya, gracias infinitas. Gracias, gracias infinitas. Steph, gracias, gracias a todos. Un abrazo y feliz noche. Un abrazo, chao.